Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas acuáticos del Perú, lagos y lagunas, con un enfoque especial del lago Titicaca. La exposición estará a cargo de los siguientes integrantes: Fiorella Miriam Morales Guanaco, Jonathan Vargas Mariños, Delia Janet Pari Flores, Loisy Heredia Rojas y mi persona Shirley Hadid Cano Paiva. El objetivo es dar a conocer y valorar los ecosistemas acuáticos del Perú, especialmente lagos y lagunas, resaltando la importancia ecológica, social y cultural del lago Titicaca. En datos generales, el lago Titicaca se encuentra entre la frontera de Perú y Bolivia. Tiene una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 8.568 kilómetros cuadrados, una profundidad máxima de 281 metros. Es el lago navegable más alto del mundo y tiene más de 40 islas. Con esta información general, doy pase a mi compañero Jonathan. Vamos a ver los tipos de ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se dividen en marinos, los pertenecientes al océano y sus costas, y de agua dulce. Aquí hablamos de ríos, lagos, lagunas y arroyos. Podemos mencionar que de acuerdo con las características físicas y químicas de cada medio, estos ecosistemas presentan una fauna y una flora distinta, adaptadas a las particularidades del agua y a la presencia o ausencia de luz solar. Además, estos tipos de ecosistemas también pueden clasificarse según si el agua está en movimiento o si está quieta o con poco movimiento, que en este caso las que tienen movimiento se denominan lóticas y las que de poco movimiento se denominan lénticas. Vamos a ver también factores abióticos del ecosistema acuático. Los factores abióticos son aquellos factores no vivos que influyen en el desarrollo del ecosistema acuático. Entre ellos encontramos la temperatura del agua, la salinidad, la luz y los nutrientes. Estos factores determinan la presencia y distribución de los seres vivos que habitan en esos medios. En el caso de la luz, que es un factor abiótico fundamental para los ecosistemas acuáticos, ya que la fuente de energía primaria, ¿no?, es esta fuente de luz y la necesitan la mayoría de los organismos fotosintéticos. La luz también afecta la distribución de los organismos en el ecosistema acuático, ya que algunos prefieren áreas más iluminadas, mientras que otras especies prefieren áreas un poco de mayor oscuridad. Sobre la temperatura podemos indicar, ¿no?, que los organismos acuáticos tienen diferentes rangos de temperatura óptima y tolerancia, lo que significa una variación en la temperatura. Esto puede afectar también su desarrollo y la supervivencia de estos organismos. En el caso del pH, los organismos acuáticos tienen diferentes rangos de pH óptimo y por ende también la tolerancia que ellos puedan tener a este cambio de pH. El cambio del pH puede afectar su comportamiento y el desarrollo de los organismos. Por ejemplo, cuando hay un pH bajo, este puede ser tóxico para algunos organismos, mientras que un pH alto puede hacer que ciertas sustancias químicas sean menos solubles y por lo tanto menos disponibles a los organismos. Ahora, respecto a la salinidad, pasa lo mismo que con la temperatura y el pH. Algunos organismos pueden sobrevivir en agua dulce, mientras que otras necesitan agua salada para vivir. Un cambio en la salinidad puede afectar la densidad del agua y esto, por lo tanto, la distribución de los organismos en el ecosistema acuático. Finalmente, otro factor importante son los nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de los organismos acuáticos. Los factores abióticos en el caso del lago Titicaca, que es justamente donde hemos delimitado nuestro trabajo,
Vamos a ver, por ejemplo, el tema del clima. El relieve y su altitud, en el caso del lago Titicaca, son superiores a los 3.810 metros sobre el nivel del mar. Esto hace que el clima del altiplano sea frío y aún durante el verano este se mantenga frío. No obstante, la presencia del lago Titicaca constituye una fuente de humedad y un elemento que tiene un efecto moderador del clima. El lago Titicaca posee un clima frío y semiseco, con una temperatura promedio de 9 grados centígrados, con una mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 19 grados centígrados, siendo los meses de temperaturas más bajas los de junio y los de julio. El lago Titicaca y sus afluentes contienen aguas de salinidad discreta, más o menos 1000 miligramos por cada litro de agua, y un pH de 8.6, que es un poco más alcalino. Respecto a la humedad, tiene una humedad relativa que varía en el rango de 50 a 65%, pero la humedad relativa promedio es del 60%. Respecto a los factores bióticos del ecosistema acuático, puedo mencionar que es uno de los más complejos y diversos del planeta. En él se pueden identificar diferentes factores bióticos que influyen en su funcionamiento y en la distribución de las especies que habitan en este ecosistema. Vamos a ver tres principales factores bióticos. Uno de ellos son los productores, que son organismos que sintetizan materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. En el ecosistema acuático, los productores más comunes son las algas y las plantas acuáticas, que son la base de la pirámide trófica, y bueno, sin ellos los demás organismos no tendrían el alimento suficiente y el ecosistema va a entrar en desequilibrio. Respecto a los consumidores, puedo mencionar que son aquellos organismos que se alimentan de otros seres vivos para poder obtener la energía y los nutrientes. En el ecosistema acuático podemos encontrar diferentes tipos de consumidores: herbívoros, los carnívoros y también a los omnívoros. Finalmente, el otro factor importante son los descomponedores. Estos son organismos que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta y reciclar los nutrientes en el ecosistema. En el ecosistema acuático, los descomponedores más comunes, los que más se caracterizan por estar presentes en este tipo de ecosistemas, son las bacterias y los hongos. Los factores bióticos del lago Titicaca, vamos a ver la flora y la fauna. En el caso de la flora, puedo mencionar que la totora ocupa casi el 70% de la superficie, alberga gran número de especies de avifauna. La totora les proporciona a estas aves alimento, refugio contra la depredación y el clima. A su vez también es el hábitat para su nidificación. También se destacan los yachales, que son asociaciones de plantas acuáticas de los géneros Elodea, Myriophyllum y Potamogeton. Se usan como forraje para el ganado, ¿no? Esa es la utilidad que se les da. Se tienen también 21 especies de plantas acuáticas y semiacuáticas, sin considerar la flora algal, y cerca de 150 especies de la zona de amortiguamiento. Ahora, en la zona ribereña, que es la tierra firme, existe también una gran variedad de flora nativa que utilizan los lugareños para la alimentación del ganado, y otras especies que se utilizan para la medicina tradicional. Entre otros componentes de la flora también podemos mencionar a las algas microscópicas, como el fitoplancton, importantes como estructura de la red trófica del lago, y las macroalgas, que son las algas filamentosas, y la puruma, que son las algas carophysias. Ahora, también podemos mencionar el tema de la fauna, ¿sí? En el estudio de la Reserva Nacional del Titicaca y alrededores se identificó la existencia de 116 especies, de las 15 que son mamíferos, 87 eran aves, 9 anfibios y 4 reptiles.
Existen también especies endémicas, entre las cuales se destaca la Centropelma micropterum, que es el ave zambullidor del Titicaca. Mencionar que hay también 13 especies de vertebrados ligados a la reserva y alrededores que se encuentran protegidas por la actual categorización oficial de las especies de fauna silvestre amenazadas y que están en peligro. Tenemos allí, por ejemplo, el flamenco andino, el flamenco de James, que son especies en vía de extinción. Mencionar, por ejemplo, también el flamenco chileno, el zambullidor del Titicaca, el pato chancho, la bandurria común, la gaviota andina, que son especies que están en situación vulnerable. Podemos también indicar el pato cordillerano, la rana gigante del Titicaca, que son especies que están en situación indeterminada, y algunas especies de peces que también pueden destacarse son de los géneros Oncorhynchus y también de Basilitiex, que son las truchas y los pejerreyes, que son especies que se utilizan para la alimentación humana y contribuyen en el desarrollo local, ¿no?, de las poblaciones que están asentadas en las riberas del lago Titicaca. A continuación hablaremos sobre las actividades que se desarrollan en la zona de influencia del ecosistema. En actividades económicas tenemos el turismo, donde los turistas visitan las islas flotantes de los Uros y realizan paseos en botes de totora. Y también visitan la isla de Amantani. Luego tenemos la pesca. Es una fuente importante de sustento para las comunidades locales. El lago es un hábitat de diversas especies. Luego tenemos la agricultura, donde producen la papa, la cebada, la haba y la quinoa, que se adaptan al clima de la altura. Luego tenemos la ganadería. Se dedican especialmente a criar llamas y alpacas. También es una actividad común en la región, utilizando los pastizales de la zona alta. Luego tenemos la artesanía. Las comunidades locales producen diversas artesanías utilizando materiales naturales como la totora, creando objetos como botes, cestas y tejidos. Y como conservación, la protección y conservación del ecosistema del lago, incluyendo sus humedales y biodiversidad, es una actividad crucial para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Después de haber escuchado lo expuesto por mis compañeros, hemos llegado a la conclusión de que el ecosistema del lago Titicaca viene enfrentando desafíos significativos. Uno de ellos, pues, es el impacto humano que viene afectando la calidad de agua, asimismo la biodiversidad de este lago. Al respecto, se han propuesto algunas alternativas para la recuperación y la restauración de las zonas más vulnerables del lago Titicaca. Asimismo, vienen implementando iniciativas gubernamentales y proyectos internacionales para así poder promover el desarrollo sostenible y poder llegar a la descontaminación de este lago. Llegando a esta parte final, el lago Titicaca nos invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra relación con este ecosistema, la importancia de esta cultura y la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos de cuidar nuestro mundo, nuestro planeta, de cuidar la belleza y la riqueza que nos ofrece este ecosistema, pues, ¿no? Asimismo, nos invita a actuar de una manera diferente para poder construir un futuro sostenible para las nuevas generaciones. Muchas gracias.